Muy buenos días. El día de hoy nos encontramos en la ciudad de Hermosillo, Sonora, realizando la serie Los sistemas normativos propios de los pueblos originarios de Sonora y sus formas de nombrar autoridades propias. El objetivo de esta serie de entrevistas producidas por el Instituto Estatal Electoral del Estado de Sonora es realizar programas bilingües para radio y televisión basadas en charlas con autoridades, ex autoridades tradicionales indígenas y promotores culturales de los 8 pueblos originarios de Sonora, quienes nos contarán sobre sus formas de organización y principalmente sobre el eje temático de la forma tradicional de nombrar a las autoridades a través de su sistema normativo propio. Es básico informar que los tratados internacionales y la legislación nacional plasman el respeto a los derechos humanos colectivos de los pueblos y las comunidades indígenas, en particular el derecho a la autonomía, el respeto hacia sus autoridades, sus normas y hacia el uso de sus lenguas en todos los ámbitos, tanto públicos como privados. En cuanto a los tratados internacionales, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo son los más importantes en esta materia. En lo referente a la legislación nacional, el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra los derechos colectivos de los pueblos originarios y la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas obliga a todas las autoridades federales, estatales y municipales dar a conocer la diversidad lingüística existente en el país y realizar acciones para preservar y fomentar el uso de las lenguas indígenas. Además, todas las lenguas indígenas nacionales más el español son consideradas lenguas nacionales con la misma validez y toda persona hablante de uno de estos idiomas tiene el derecho de usarlo en todos los ámbitos, tanto público como privado. Buenas tardes, mi nombre es Miguel Ángel Paz Fraire, soy profesor investigador del Centro Universitario del Norte de la Universidad de Guadalajara. Para mí es un gusto hacer la presentación de este conjunto de testimonios, de este material que se ha venido recabando por interés del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sonora. Entonces, el objetivo de este material es el hecho de mostrar la importancia de los sistemas normativos en la actualidad para los diferentes pueblos indígenas del estado de Sonora. De este modo, ponen a nuestra disposición, a partir de testimonios de autoridades, de gobernadores, de los diferentes pueblos indígenas del estado, las formas a partir de las cuales han generado su organización social y la organización política que les caracteriza. De este modo, el material que les presentamos hace referencia a los Cucapá de Sonora, a los Tojonootam, a los Macurahue, al pueblo Concac, al pueblo Of, al pueblo Yoeme Yaqui, al pueblo Yoreme Mayo y a los Kikapú. La riqueza de este material consiste en la voz de sus autoridades, en la voz de quienes pertenecen a cada uno de estos pueblos, en mostrarnos, en hablar, en hacer referencia a la importancia que tiene para ellos sus sistemas normativos, es decir, las formas a partir de los cuales ellos generan, promueven la interacción en sus comunidades, la forma de gobierno al interior de sus comunidades, pero también la relación que tienen con otros pueblos que pueden ser indígenas o no indígenas. De este modo, entonces, tenemos un material de una gran riqueza cultural, de una gran riqueza lingüística también, pero sobre todo de una gran riqueza de significados en relación precisamente a las formas a partir de los cuales ellos han venido normando la convivencia al interior de sus pueblos. Para el Instituto es un gran acierto, esto es un gran acierto, dado que nos muestra, dado que ha recogido en la voz de sus principales actores las formas en función de las cuales se ha gobernado al interior de estos pueblos. De este modo, entonces, les pedimos, les ofrecemos este conjunto de materiales para su análisis, para su conocimiento, pero también para la memoria, es decir, para que futuras generaciones tengan un referente respecto a las formas de organización de sus pueblos. Así entonces, les presentamos este conjunto de materiales.
los gobernadores quienes participaron en la realización de este trabajo, lo hicieron con todo gusto y con la finalidad de que conozcamos sus formas de organización social y sus formas de organización política. Así entonces, el material que ofrecemos tiene esta riqueza y se caracteriza por ser un testimonio, por componerse de testimonios actuales y por componerse por un conjunto de voces, todas ellas diversas, que hacen relación, que se relacionan directamente con las problemáticas que enfrentan o que han enfrentado y que se encuentran vigentes. Les invito entonces a conocer este conjunto de materiales. Muchas gracias. Pueblos indígenas y su vinculación en la materia electoral. El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, y a nombre de la presidenta consejera Guadalupe Tadei Zavala, le da la bienvenida a todas las personas que nos están viendo en estos momentos. De igual manera quiero agradecer esta hospitalidad que nos están dando estas personas representantes del pueblo étnico Cucapá. Ángel Pesado Majáquez es artesano y cantante, él va a ser el traductor. Y Alonso Pesado Majáquez es artesano y cantante, él es el entrevistado. Muchísimas gracias y empezamos con la serie de preguntas de la etnia Cucapá. Pregunta número 1. ¿Cuál es el origen del pueblo Cucapá? Chapay Cuapapa Macayuman Tiyusa. Auca, ya Alonso Pesado, Payman, Chapay Chawas, Pay Chuaigo, Pitzao, Chapay Chawas, Chapay Hepuk Payawaik, Pay Comis Payawaik, Mam, Chuaigo, Chuai Payao, Mam, Payao, Yawi Matpincha East, Sangcha East, Niput Cuapapay. Mi nombre es Ángel Pesado Majáquez, soy Cucapá. Los Cucapás llegaron primero aquí, por eso nosotros estamos aquí. La tierra de nosotros, de los Cucapás, por eso siempre estamos aquí presentes. ¿Cuál es la importancia de los rituales, de lo simbólico, de la forma de vida para el pueblo Cucapá? Chapay Cuapapet Lupin Chais, Puyash, your shitpit, Inyamja, Pun Knaplachta, Chapay Ashanja, Punya, your shitpin, Yawi Jacoma, Shak Ulo Raro, o Lup. Chapay asmerar ben pun munyur o miyay mihlyo maakam munyur frikam pun chais mirida makapit suyo mo we o kayo kom mirio saya miria unyurha ni marit puyay shitpit ni put nyawi chais o Makay inyam ko inyam nyawi lup ma iskan kom nipun mupshach nipun ako nipun inyam po yakom nipun wo haja wo nimao haja. Los Cucapás tenemos una cosa que es muy importante, es lo que yo no lo voy a decir, es un ritual, pero no se dice. La segunda es que tenemos, es menos importante, como la Shakira, es lo que hacen. La Shakira, los trabajos que hacemos, los símbolos, todo eso, es una cosa sagrada para nosotros. La otra cosa importante es para nosotros ver, cuidar las cosas que son muy importantes para nosotros.
respetar. ¿Qué nos puede platicar cómo se organiza en la actualidad el pueblo Cucapá? Chapay Copapet, Troach Chuipa. Chapayvit Nyawi Ochwin Chapayvin Pawais Pak Skonyap Mam Ray Man Oshech Lup Ochwiam Ipun Roach Swams Pawais Mam Paywai Tuyum Kwar o Raach Nyawi Akoma, Nyawi Lup Shal Komam, Nipun Shay Shamano Akoma, Shay Ap Kwar Nim Mam Sharas Pit Puchuwo Mam Shayoch Mam Nyakwinja. Tenemos 3 representantes en la comunidad. Primero es el comisariado ejidal. Se elige por medio de votaciones de puros ejidatarios y viene uno de afuera a dar validad. La segunda y tercera para elegir al regidor o regidora también hacen una reunión de todos los cucapás para elegir al regidor o a la regidora por medio de votaciones. El que tenga más votaciones es el que se queda a representar. Y el gobernador tradicional es casi la misma. Se junta todos los cucapás a una reunión para dar votaciones al que lo van a elegir como gobernador. El que tenga más seguidores o que tenga más votaciones es el que se queda. ¿Por qué es importante que se representen las normas y los procedimientos de organización del pueblo Cucapá? Opinya Nyawi Toeja Eswin Nyapunya Kayakhuyakom Nyawi Eswin Shitimam Mam Nyapun Sonyoch Nyakwin Mam Khuyakoma Sonyoko Mam Pitsal Mikhan Mam Kaywat Mam Mirmir Shitimam La única manera es respetando nuestras leyes para no tener conflictos entre nosotros. ¿Cómo debería ser el proceso para elegir una regidora o un regidor de aquí de su pueblo? Todo regidor o regidora pasa. Nipun Chapay Swams Pawai Nipuchapak Nyawibin Sharayvin Pashech o Makapetiyuch Akom Nipuy Pasach Mam Chapay Swam Chapakit Niput Mam Sonyocha Makapetiyuch Pitiyuch o Shutiyuch o Makapetiyuch Mam Sonyok Shash Mam Shak o Pawik o Sao Mam Put Samsho Nyawi Osao Iñam Nipuchomar Yos Mam Nyakwinja Nipuchayuchta. Para elegir al regidor o la regidora se hace una reunión entre los cucapás y el que tenga más votos o que tenga más seguidores es el que gana y es el que se queda como regidor étnico. Finalmente, ¿qué le pediría a las autoridades, tanto municipales como estatales, para fomentar un mayor respeto en el proceso para elegir a una regidora o regidor de aquí de su pueblo Cucapá? Misharasan squas payagama churuik hoy achnawa ispen misharas pasaspen hoy Mehan apayagam sharas. Opinya Nyawi Swap o Kayos Nyawi Espin Nyawi Chapayo Aspin Sharas Pashispin Nipun
chapay kwa pachwa shito apkom mam ni queen shiti mau yos swap San Luis Pecawas o Hermosillo o Makayaman shawim ma putlo haplach put nyawilo amlach chapay kwa pa as shiti mam sonyo ni queen mau huyakam nipun shait pawai sama. Para elegir a una autoridad tradicional se hace una reunión entre puros cucapás y ya para que respete las autoridades como el presidente municipal, como las otras instituciones, para que no entren y lo que se haga aquí en la comunidad que se respete. Mi nombre es Miguel Ángel Paz Fraire, soy profesor investigador del Centro Universitario del Norte de la Universidad de Guadalajara. Para mí es un gusto compartir algunas de las características que forman parte del pueblo Cucapá de Sonora. Los Cucapá se configuran a partir de una serie de elementos, todos ellos importantes, y todos ellos tienen relación directa con su cosmovisión y con la forma en la cual ellos, como pueblo, entienden el mundo. Para ellos es importante, es un elemento muy importante, el mito de origen. En este caso, el mito de origen hace referencia a dos gemelos que a partir del contexto en el que se encontraban van generando y van creando lo que para ellos es el mundo, su mundo, el mundo Cucapá. Entonces, estos dos gemelos crearon al hombre, crearon a los animales, crearon a los astros, es decir, crearon el mundo Cucapá. Desde esta perspectiva, entonces, este mito de origen nos muestra, pone en evidencia la importancia simbólica que tiene para ellos la creación y cómo efectivamente este momento coyuntural, este momento de creación, de inicio, que es el mito fundacional, sigue presente el día de hoy en las memorias del pueblo Cucapá. Esto nos habla de esta carga simbólica, de esta estructura simbólica que constituye el día de hoy sus formas de organización social, política, pero también la estructura de su cultura y evidentemente la estructura de la lengua que les caracteriza. De este modo, el pueblo Cucapá ha pervivido a partir de estas estructuras simbólicas. Estas estructuras simbólicas les han permitido precisamente la reproducción de estos referentes culturales, pero también, y en el mismo movimiento, la actualización de las mismas. De tal manera que quienes integran, quienes forman parte del pueblo Cucapá, pues van actualizando, van reactualizando, se van apropiando precisamente de estas estructuras mitológicas que le dan sentido, que le dan organización al mundo, a la cultura, a la lengua. Así entonces el mito de creación tiene esa importancia dentro del pueblo Cucapá. Los Cucapá, la lengua Cucapá forma parte de este grupo de lenguas yumanas que tienen una diversidad amplia al interior y que se extiende de Baja California hasta precisamente Sonora, concretamente el municipio de San Luis Río Colorado. En la actualidad encontramos a los Cucapá ubicados, por ejemplo, en la reservación de Somerton, esto es en Estados Unidos. En México se ubican en Baja California, en el Mayor y en el Cucapá Mestizo, y en Sonora los encontramos en el municipio de San Luis Río Colorado, específicamente en Pozas de Arvizu. De este modo, la ubicación, la dispersión del grupo, tiene como referente, tiene como característica, como base central, justamente esta movilidad que en algún otro momento caracterizó al pueblo Cucapá. Evidentemente, con el trazo de la frontera entre México y Estados Unidos, pues bueno, esto implica que parte del pueblo Cucapá queda de aquel lado de la frontera en Estados Unidos
y parte del pueblo Cucapá queda en México, concretamente en Baja California y en Sonora. Esto no implica, vamos, que quedaron estáticos. Una de sus características es precisamente su movilidad. De este modo, por ejemplo, algunas ceremonias, algunos rituales, algunas fiestas les llevan a estarse moviendo continuamente y a ir de Arizona, de México a Arizona o viceversa, o de Sonora a Baja California, precisamente para mantener vigente lo que implica las ceremonias, los rituales, la cultura, por decirlo en términos generales, pero también la lengua. La actualización, la apropiación de estos referentes es una constante. De allí que la movilidad entre ellos, entre estos asentamientos, el día de hoy resulta fundamental para mantener vivas este conjunto de tradiciones y lo que es precisamente la cosmovisión. Así entonces, a partir de la lengua, a partir de la ubicación del pueblo en estos diferentes espacios, resulta de vital importancia, ¿sí? Un elemento central entre los Cucapá el día de hoy es el evento de las Naciones Cucapá que se viene llevando a cabo en el mes de abril. Este evento cultural, deportivo, de venta de artesanía, es un espacio precisamente de actualización en el cual se reúnen miembros del pueblo que vienen de Baja California o que pueden venir también de la reservación en Estados Unidos. De este modo, en este espacio, les decía hace un momento, precisamente permite eso, permite la cohesión, facilita la cohesión, pero también la actualización de los referentes culturales. Un promotor importante del Encuentro de las Naciones Cucapá fue su gobernador, don Nicolás Wilson, que hasta su muerte él era quien se encargaba precisamente de organizar en conjunto con otras instituciones este encuentro, así como le denominaron. Esto es importante de considerar precisamente por eso, porque es un elemento central, es un elemento de cohesión el día de hoy entre el pueblo Cucapá. La elaboración de artesanía, la elaboración de artesanía a base de chaquira, pero también la elaboración de maracas, por ejemplo, para los cantadores, resulta un referente importante. Tenemos entonces, por ejemplo, a la familia Tambo, que son cantadores, pero que también se dedican, por ejemplo, a la elaboración de maracas y también a la transmisión precisamente del canto, de que los niños aprendan justamente y reproduzcan estos referentes culturales que son importantes para el pueblo, ¿sí? Ahora bien, es importante mencionar que en relación a su organización social y en relación a la organización política, los Cucapá han atravesado por un proceso de reconfiguración muy importante, ¿sí? A partir de la final de los años 80, principios de la década de los 90, por exigencias institucionales, le solicitan al pueblo Cucapá que nombre un gobernador general. Esto a instancias, en aquel momento, del Instituto Nacional Indigenista, ¿sí? La justificación que se dio para esta exigencia fue el hecho concreto de que se requería de una autoridad central del pueblo para que fuera el mediador precisamente entre el pueblo Cucapá y las instancias de gobierno en sus diferentes niveles. Ante esta solicitud se nombra un primer gobernador general Cucapá. En este caso, el primer gobernador Cucapá fue don Nicolás Wilson. Hasta su muerte, él permaneció como gobernador general. ¿Cuáles son los requerimientos para ser un gobernador general? En aquel momento se tomó en consideración las características de la persona, su participación activa en la preservación y en la difusión de su cultura, en la importancia que la persona o que esta persona, que el candidato a ser gobernador general le da a su tradición y en función de la cual lleva a cabo la vida cotidiana. En ese momento entonces se decidió que fuera precisamente don Nicolás Wilson. Hasta antes de esta solicitud por parte de estas instancias de gobierno, la forma de organización social, política, es decir, las estrategias o los mecanismos a partir de los cuales el pueblo Cucapá se organizaba, estaba en función de las personas mayores del pueblo. Es decir, las personas que de más edad del pueblo Cucapá eran quienes convocaban a reuniones, eran quienes exponían la problemática, quienes exponían la forma en la cual ellos veían las problemáticas y cómo éstas se relacionaban con su tradición.
de tal manera que a través del diálogo, a través del consenso y tomando en consideración la opinión de estas figuras de autoridad, dada la jerarquía que tenían al interior del pueblo, pues les permitía ir exponiendo, ir explorando soluciones y pues bueno, finalmente el resto del pueblo apoyaba justamente las consideraciones que hacían los mayores, los viejos de la comunidad. Este era un mecanismo muy complejo que se utilizaba para la toma de decisiones y que estuvo presente hasta antes de la toma del nombramiento del gobernador general. ¿Sí? Entonces aquí es importante mencionar esto por la coyuntura que se establece, por la coyuntura que se da. Es decir, entre ciertas formas de organización y cómo ante instancias de gobierno surgen entonces nuevas figuras, que en este caso la comunidad del pueblo Cucapá se apropia, pero eso no significa, que no tuvieran claro que se trata de una figura que se nombró a partir de esa fecha y que hasta antes de esa fecha, no existía. Sin embargo, el pueblo la apropia, la hace suya y de alguna manera es uno de los ejes que articulan a partir de esa fecha sus formas de organización social y política. ¿Por qué? Porque precisamente a partir del gobernador general es la figura en función de la cual se van tomando las decisiones a partir de la fecha en la que se nombra, ¿no? De este modo, el gobernador general, don Nicolás Wilson, lo que hacía era convocar a reuniones en las cuales se exponían las problemáticas que se presentaban al interior de la comunidad, y en función de esa exposición y de la opinión de quienes participaban de esta reunión, se iban tomando decisiones. De este modo, esta figura central, se configuró como un articulador en la toma de decisiones. Se configuró como un articulador de la organización social y de la organización política. De este modo, el pueblo reconoció en la figura de don Nicolás Wilson, la representatividad que ellos tenían, la autoridad, que el conocimiento de la tradición, que el comportamiento de don Nicolás le daba a su figura. De este modo, entonces, hasta el 2014, hasta su muerte en el 2014, don Nicolás Wilson estuvo al frente precisamente como gobernador general. A su muerte, don Nicolás nombra y propone justamente en Pozas de Arvizu que quien le suceda en el cargo sea su hermana Aronia, la señora Aronia Wilson, ¿no? Entonces aquí se da justamente este tránsito de la figura del gobernador don Nicolás hacia su hermana, la señora Aronia. La comunidad en aquel momento está de acuerdo en este nombramiento y es entonces quien queda designada como tal. Además de la figura del gobernador general, tenemos también evidentemente el comisariado ejidal que está presente en la comunidad. Sabemos que el comisariado pues se va nombrando de acuerdo a la periodicidad de 3 años, en función cada 3 años, pues, y es una figura que está allí presente, que se encuentra vigente. A partir de 1997, pues entra en vigencia también el regidor étnico, no como una figura de autoridad al interior del pueblo, al interior de la comunidad, sino como una figura de representación ante el ayuntamiento. En este caso, ante el ayuntamiento del municipio de San Luis Río Colorado. Así entonces tenemos este conjunto de figuras que interactúan, que han convivido al interior del pueblo Cucapá. Muchas gracias.